Hola, mi nombre es Marta Margarita Martínez Lemus, me identifico con el número de carnet 2017 43 578 y en esta oportunidad vamos a hablarles sobre la informática jurídica en Guatemala, tomando en consideración la legislación guatemalteca con respecto al tema tecnológico y del Internet. Recordemos de que el Internet en Guatemala inicia ahí por los años 80, pero nada más con el interés académico y militar, es decir, que no estaba al acceso de toda la población los equipos tecnológicos que actualmente conocemos y que primitivamente iniciaban en aquella época, pero en los 80 iniciaron la utilización de las computadoras que más adelante, por el año 1992, a través del ingeniero Luis Furlan, fue que se ingresó el Internet a este país. Por eso es considerado el padre del Internet en Guatemala. Pero ya en 1992 se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La parte ejecutora de este consejo consta de un número de comisiones que trabajan en diferentes áreas de ciencia y tecnología, y una de estas comisiones es la Comisión de Información e Informática, y el primer proyecto presentado fue Mayanet. Es ahí donde más adelante se les une Guatel, que brindó una ayuda sustancial ofreciendo rebajas en la comunicación vía satélite. Se inició el proyecto con todos los servicios en Internet. Más adelante, en 1996, se toma en serio lo que es la informática jurídica en Guatemala, aunque se tomaron ciertos detalles en la Constitución de 1985, porque recordemos que el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece la publicidad de los actos administrativos. Todos los actos administrativos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten, y la exhibición de los expedientes que desean consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Es decir, no se fue estrictamente a que la población debía solicitar información impresa en papel, sino que lo dejó generalizado porque en esa época ya se iba avanzando con respecto a la tecnología. Entonces, este artículo no tuvo la necesidad de ser reformado, ya que se abarca de forma general. Es así también que el artículo 31 establece el acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta información, así como a corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto a los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Entonces, de esta forma se le da a conocer a la población que tiene libre acceso a la información, pero con base, va pasando el tiempo y se va actualizando los nuevos equipos tecnológicos, se van creando sistemas operativos, se van creando plataformas en Internet, se va actualizando lo que ahora conocemos como Google, y las instituciones del Estado se ven obligados a modernizarse y a caminar al ritmo de la tecnología, creando portales en el Internet en donde la población puede ejercer estos derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala les brinda para poder solicitar información, y las instituciones deben de respetar estos artículos basándose en la ley suprema de nuestro país. Bueno, es así que en 1996 se toma en consideración la destrucción de registros informáticos, la alteración de programas, reproducciones de instrucciones o programas de computación. Bueno, es así que ya iniciamos con las leyes de nuestro país que regulan el asunto informático. El Código Penal, el decreto 1773 del 5 de julio de 1973, inició con unas reformas a delitos cibernéticos que mi compañera más adelante les va a explicar. También la Constitución de 1985 incorporó la protección de datos personales informatizados. Asimismo, recoge el derecho de acceso unido a los de rectificación o cancelación en su artículo 31, y la reforma de 1993.
La ley de patentes de invención de modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, decreto ley número 153/85 del 30 de diciembre de 1985, tomando en cuenta que todos los trabajos que realizan, por ejemplo, los ingenieros cuando crean diseños sobre planos, entonces pueden patentar estos diseños y venderlos de cualquier forma, ya sea impresos, pero tomando en cuenta lo importante que está en nuestra exposición, los diseños electrónicos, porque ahora se trabaja más que todo por aplicaciones de diseño civil o industrial. Y también la Ley General de Telecomunicaciones, que fue reformado más adelante por el decreto 115/1997 del Congreso de la República, y que regula todo el espectro radioeléctrico y radiofónico de nuestro país. Pero también debemos recordar que el Código Procesal Penal establece en el artículo 218 ter el procedimiento en caso de declaración por medio audiovisual. No solamente el Código Penal regula ya los delitos cibernéticos por la reproducción, ya sea de imágenes sin autorización que realice cualquier persona, sino que también este artículo en el Código Procesal Penal preceptúa la declaración a través de videoconferencia u otros medios audiovisuales de comunicación que podrá realizarse durante el debate oral y público o en carácter de anticipo de prueba. La diligencia se realizará con base a lo siguiente. Por ejemplo, en caso que se efectúe la diligencia en anticipo de prueba, el órgano jurisdiccional deberá informar a las partes con no menos de 10 días de anticipación. Y es así como mi exposición finaliza y continuamos con mi siguiente compañera. Muy buen día, mi nombre es Cresley Grisel Estrada Molina y a continuación seguiremos conociendo un poco de las leyes que tienen relación con la informática. La primera ley es la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, decreto 47/2008. ¿Cuál es la estructura de esta ley? Pues fue emitida en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala el 19 de agosto del año 2008. Cuenta con 3 títulos y 56 artículos. Como bien sabemos, pues la tecnología ha ido avanzando de una manera impresionante en todos los aspectos, haciéndole la vida más fácil al ser humano, sus tareas diarias. Entonces, el Estado como un ente responsable debe promover la modernización, los procesos económicos que no tengan trabas ni obstáculos, sino que esos procedimientos se puedan realizar de una manera más sencilla, más fácil, más ágil y asimismo como la inserción del país en las corrientes del progreso mundial de una manera sostenible y equitativa. El Estado también tiene la integración al comercio electrónico global, requiriendo que sean adoptados instrumentos técnicos y legales basados en un modelo de legislación internacional, buscando la uniformización de esta rama del derecho que es tan especializada como la informática. Por lo tanto, a todo ello debe dársele una seguridad, tanto jurídica como técnica, a las contrataciones, a las comunicaciones y firmas electrónicas. Y esto nace mediante el señalamiento de la equivalencia funcional a estas últimas, pues con respecto, si hablamos de documentos que sean en papel o ya sea las firmas manuscritas. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? Pues se va a aplicar a todo tipo de comunicación, transacción o acto jurídico, ya sea público, privado, nacional o internacional. ¿A qué no se va a poder aplicársele? Pues no se le va a aplicar a 2 cuestiones. La primera, a las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de convenios o tratados internacionales, y la segunda, en las advertencias escritas por disposición legal que deban ir necesariamente impresas en cierto tipo de productos en razón al riesgo que implica su comercialización, uso o consumo. Ok. ¿Cómo se debe interpretar esta ley? Se debe tener en cuenta cuál es el origen internacional, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y de velar en la observancia de la buena fe, tanto en el comercio nacional como internacional. Ok. Esta ley cuenta con un marco legal. En primer lugar, el Acuerdo Gubernativo número 135/2009, que es el reglamento de la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. El segundo es el Acuerdo Gubernativo número 262/2009, que es el reglamento, son las reformas al reglamento de la Ley
para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas. El tercero, que es el acuerdo, es una reforma al acuerdo gubernativo número 109-2010, arancel del registro de prestadores de servicios de certificación. Y por último es el acuerdo gubernativo número 460-2011, que es el arancel de registro de prestadores de servicios de certificación. A continuación vamos a ver otra ley, que es la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, decreto número 6-2013. ¿Cuál es la estructura de esta ley? Pues fue emitido en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala el día 18 del mes de febrero del año 2003. Este cuenta con 9 capítulos y un total de 113 artículos. ¿Cómo nace esta ley? En base a la resolución número 39-248 de fecha 9 de abril de 1985, se define el quehacer de los gobiernos para la concreción de una efectiva protección y salvaguarda de los derechos e intereses legítimos de los consumidores. Entonces, Guatemala, mediante esta resolución, adquiere el compromiso de aplicar y cumplir las directrices para la protección del consumidor aprobadas por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios, establecer las infracciones, las sanciones y los procedimientos aplicables en dicha materia. Ok, ¿cuál es el ámbito de su aplicación? Bueno, el ámbito de aplicación será en todos los actos jurídicos que se realicen entre proveedores y consumidores y usuarios dentro del territorio nacional. Se aplicará así también a todos los agentes económicos, que se trate de personas naturales o jurídicas. Por medio de esta ley viene y nace la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. Entonces, esta dirección se crea como una dependencia del Ministerio de Economía, que gozará de una independencia funcional y técnica con competencia en todo el territorio nacional, siendo el órgano responsable de la aplicación de la presente ley y de los reglamentos, sin perjuicio de las funciones que compete a los tribunales de justicia. La siguiente ley que vamos a ver es la Ley de Acceso a la Información. Es el decreto 57-2008. ¿Cuál es su estructura? Fue emitido en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala el 23 de septiembre del 2008. Esta ley cuenta con 5 títulos y 72 artículos. Muy bien. La ley indica que toda persona tiene derecho a la información o al acceso de la información pública, así como todos los sujetos están obligados, cuando se les solicite, a brindarle dicha información. Se va a entender por información pública a toda la información en poder de los sujetos obligados, contenida en los expedientes, reportes, estudios, actas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos estadísticos o bien cualquier actividad que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Asimismo, aquí entra el término habeas data. ¿Y qué es habeas data? Esa es la garantía que tiene toda persona de ejercer el derecho para conocer lo que de ella, en los archivos, en las fichas, en registros o cualquier otra forma de registros públicos, conste. Y la finalidad a que se dedica esa información, así como su protección, corrección, rectificación o actualización. Por lo tanto, pues para armonizar el derecho de las personas a acceder a la información pública, poder de la administración y a todos los actos, entes e instituciones que manejan los recursos del Estado bajo cualquier concepto, se hace necesario emitir las normas que desarrollen esos principios constitucionales a efecto de poder contar con un marco jurídico regulatorio que garantice el ejercicio de esos derechos y que establezca las excepciones de la información confidencial y reservada, para que ésta no quede al arbitrio y discrecionalidad de persona alguna. ¿Cuál es el objeto de la ley? Hay varios objetos, pero voy a mencionar algunos nada más. El primer objeto es garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a esa información pública en posición de las autoridades y sujetos obligados y por la presente ley. Asimismo, pues garantizar a toda persona individual el derecho a conocer y proteger los datos personales de lo que de ella conste en archivos estatales.
Tercer objeto es garantizar esa transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho de toda persona a tener el libre acceso a la información pública. Y por último, pues garantizar que toda persona tenga acceso a los actos de la administración pública. ¿Cuál es la naturaleza de esta ley? Pues esta ley es de un orden público, de interés nacional y de una utilidad social. Y establece los procedimientos que se deben llevar a cabo para garantizar a toda persona, ya sea natural o jurídica, el acceso a la información o actos de la administración pública que se encuentran en los archivos, en las fichas, en los registros, en la base, banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los organismos del Estado, municipales, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las entidades privadas que perciban, inviertan o administran fondos públicos, incluyendo fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetas a concesión o administración. Muy bien. ¿Cuál va a ser el ámbito de aplicación de esta ley? Toda la información relacionada al derecho de acceso libre a la información contenida en los registros, archivos, fichas, bancos o cualquier otra forma de almacenamiento de información pública, en custodia, depósito, administración de los sujetos obligados, que se rija por la Constitución Política de la República de Guatemala y la presente ley. Esta ley cuenta con 4 principios. Primer principio, la máxima publicidad. Segundo principio, la gratuidad en el acceso a la información pública. Tercer principio, la transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública. Y cuarto principio, sencillez y celeridad del procedimiento. En conclusión, podemos decir que toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional de cualquier naturaleza, institución o entidad del Estado, organismo, órgano, entidad, dependencia, institución y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado o actos de la administración pública en general, está obligado a proporcionar la información pública que se les solicite. Y dentro de ellos entran los sujetos obligados. Y esos sujetos obligados se puede indicar como toda esa persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional, que tenga que proporcionar, está obligada a proporcionar esa información pública que se le solicita. Dentro de estos sujetos obligados encontramos algunos, hay un listado, pero dentro de ellos se puede mencionar al organismo ejecutivo, organismo legislativo, organismo judicial, todas las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas, a la Corte de Constitucionalidad, al Tribunal Supremo Electoral, a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación, al Procurador de los Derechos Humanos, al Instituto de la Defensa Pública Penal, entre otros. Entonces, todos ellos están obligados a brindar información pública media vez se le haya solicitado. Ahora vamos a ver la Ley de Propiedad Industrial, que es el decreto 57-2000. ¿Cuál es la estructura de esta ley? Bueno, pues fue emitida en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala a los 31 días del mes de agosto del año 2000. Cuenta con 7 títulos y 221 artículos. ¿Cuál es el objeto de la ley? Bueno, el objeto de esta ley es la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio, y en particular pues a lo relativo a la adquisición, al mantenimiento y protección de los signos distintivos de las patentes, de invención y de modelo de utilidad y de los diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal. ¿Cuál es el marco legal de esta ley? Bueno, es el reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, Acuerdo Gubernativo número 89-2002. ¿Y de qué trata este reglamento? Tiene por objeto desarrollar los preceptos normativos que están contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial del Congreso de la República y las funciones de registro de la propiedad intelectual como la autoridad administrativa responsable del registro de los derechos de la propiedad industrial. Y esto ha sido todo en la exposición. Esperamos haberles explicado un poco y que ustedes se hayan relacionado más con las leyes que tienen que ver con la informática. La verdad es que hoy en día todo se trata sobre tecnología.
y media vez vayamos avanzando y evolucionando, el derecho también lo va haciendo. Entonces, en unos pocos años vamos a hablar al 100% de la tecnología. Y eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.